presidente de los Estados Unidos tiene un poder que ninguna rama, a pesar de la rama ejecutiva donde está el presidente, tiene el poder. Y su poder es una orden ejecutiva. Y eso es exactamente lo que voy a explicar. ¿Qué es una orden ejecutiva y cuál es la diferencia de una orden ejecutiva y una ley? En este video no tomaré el tiempo de explicar qué es una ley. Si quisieran ver el procedimiento de cómo se hace una ley y qué es una ley, les recomiendo ver mi episodio Artículo 1, parte 2 de la Constitución. Pero ahorita explicaremos qué es una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es aplicada como una ley, pero no la es. La orden ejecutiva viene del presidente. El presidente pasa lo que sería, puede decir tipo ley, porque lleva el mismo peso que una ley. Se aplica en los Estados Unidos a igual que una ley, pero esta orden ejecutiva no pasa por el Congreso como pasa una ley. Entonces aquí explicaré un poquito de la relación del gobierno estatal y del gobierno federal. Como sabemos, en los Estados Unidos la marihuana es ilegal, pero en ciertos estados es legal. ¿Pero por qué? Porque los estados tienen todo el derecho de decir lo contrario a lo que dicen ciertas leyes y órdenes ejecutivas. Pero no siempre es el caso. Por ejemplo, cuando una ley se lleva a la Suprema Corte y se decide que la ley sí es constitucional o que no es constitucional, esa ley se elimina o se aplica en todos los Estados Unidos. Pero la ley de la marihuana a nivel federal no ha pasado por ninguna corte. No ha pasado por la Suprema Corte, entonces sigue siendo ilegal en todos los Estados Unidos. No más que ciertos estados lo pueden hacer porque, como mencioné, tienen el derecho. Entonces, si un estado, la marihuana es legal, entonces la policía estatal no te puede arrestar por la razón de que es legal en ese estado. Pero si un agente de la FBI o una persona que aplica la ley como una policía, pero al nivel federal, llega a encontrarte marihuana, tiene todo el derecho esa gente de ponerte un castigo, lo que sería una multa, llevarte a corte, o lo que sería el castigo si una persona es encontrada con marihuana. Pero los fundadores se enfrentaban a un problema. Como una orden ejecutiva no se necesita pasar por el Congreso, ¿cómo es que se le pone un paro al presidente? Un presidente puede firmar un montón de órdenes ejecutivas y hacerlas que se practiquen como ley. Entonces, ¿cómo es que lo paramos? Hay tres maneras en que una orden ejecutiva puede ser parada. Una de las maneras es si un ciudadano va a corte y llega a llegar a la Suprema Corte y dicen que no es constitucional y que el presidente está usando más de su poder de lo que debería de hacer. Ahí se elimina la orden ejecutiva y para de ser aplicada como una ley en todo lo que será todos los Estados Unidos. La otra manera es si el Congreso decide pasar una ley que contradice lo que dice la orden ejecutiva. Eso automáticamente quitará la orden ejecutiva. La tercera es una muy cruel de mi parte, es si el siguiente presidente dice que no, la orden ejecutiva. El siguiente presidente puede pasar una orden ejecutiva eliminando la que estaba de la persona previamente ahí. Entonces, al final, los fundadores de los Estados Unidos decidieron que el presidente podía tener una manera de aplicar una orden ejecutiva que sería aplicada como una ley, pero también crearon maneras en que paraban el poder del gobierno federal, lo que sería a niveles estatales, si otro presidente viene, si el Congreso pasa una ley,
y si un ciudadano dice que es inconstitucional y lo lleva a corte. Entonces, como miramos, los fundadores pensaron en un gobierno federal no muy poderoso. Y eso es lo mejor, porque los fundadores sabían lo que estaban haciendo. Si no sabían, todos mis días es mi cumpleaños. Y en ese día quiero que me regales tu suscripción y tu like, para que esta información pueda llegar y ayudar a más personas. Gracias.